Buenas noches, les habla Pablo desde acá de Valdivia, una noche helada, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Estamos en este sexto programa en vivo ya que hemos desarrollado desde el sindicato, espacio de educación, espacio de formación. Estamos nuevamente con Sebastián Vera, compañero de tu asesoría sindical, grupo que asesora sindicalmente y de muy buena forma, hay que decirlo, al sindicato. Así que, primero que nada, presentarte, Seba, y ya empezamos, mientras se sigue sumando gente, de a poquito a la transmisión, con este tema bien concreto que es teletrabajo y los anexos de contrato, que algunas empresas han ido realizando, algunas otras empresas no. Así que vamos a ir de lleno en un ratito en esta temática. Así que, Seba, preséntese primero que todo ante la gente que no lo conoce. Gracias, Pablo. Bueno, más allá de la presentación que ya hiciste, mi nombre es Sebastián Vera, soy abogado, asesor sindical, miembro de la consultora Tu Asesoría Sindical. Métanse por internet, tenemos Facebook, vamos actualizando estas materias. Y bueno, primero que todo agradecer la instancia. Han sido semanas súper difíciles, sobre todo en realidad en los meses de abril y mayo relativo al tema del teletrabajo. Hemos analizado distintos anexos y valoro esta oportunidad para que podamos ir viendo si los distintos empleadores, los organismos colaboradores acreditados están dando cumplimiento efectivo a la ley, que no es un tema de voluntad, sino lo están haciendo conforme a la ley y bueno, ir analizándolo conforme avanza este ratito. Súper. Entonces, bienvenido nuevamente, Seba. Bueno, para quienes se van integrando a la transmisión, estamos en esta sexta transmisión en vivo, este espacio que hemos tratado de levantar desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Particularmente, estamos ya hace cerca de 2 meses y medio, para los 3 meses, en contexto de crisis sanitaria, crisis social, crisis ecológica, un país que está totalmente sumido en una crisis, donde hemos visto nuevamente que el Sename, en su irresponsabilidad y su ausencia histórica, no ha estado presente nuevamente improvisando normativa, improvisando protocolo, improvisando disposiciones que han ido totalmente en desmedro de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente del área de las residencias. Y por otra parte, de este mundo de los 450 organismos colaboradores acreditados más o menos que existen, en donde hemos visto que se ha profundizado también la precarización del trabajo, donde están muchos apurando el regreso de compañeros y compañeras a sus lugares de trabajo, toda vez que no existen las condiciones sanitarias y de seguridad para poder realizarlo. Así que en ese marco, hoy día vamos a hacer un ejercicio súper concreto, súper didáctico, que es la revisión de 4 anexos de trabajo particular que han llegado algunos de nuestros socios y nuestras socias, obviamente con sus datos bien protegidos y resguardados. Así que, Seba, primero que todo, preguntarte, para que nos puedas ir contando, ¿qué es un anexo de contrato? Bien, o sea, partamos de la base también del contrato propiamente tal. El contrato de trabajo, ya lo hemos hablado en otras sesiones, es un acuerdo voluntario, un acuerdo de voluntades destinado a poder que produzca consecuencias jurídicas. Se fija cuál es la labor por el cual contrata un dependiente, se fija las remuneraciones y las condiciones en que se pacta. De ese contrato puede ocurrir que sufran modificaciones que puedan ser voluntarias o de mutuo acuerdo y que se plasmen en un documento y que vienen a modificar no todo el contrato, sino que parte de aquello. Y nace esta figura del anexo de contrato. El anexo de contrato, como se señaló, viene a modificar eso, algunos elementos que se tuvieron en la vista al momento de iniciar la relación laboral, pero de acuerdo a las circunstancias, cualquiera sea ella, se torna necesario tener que hacer una modificación. Y se plasma en un documento básicamente para establecer certeza jurídica, que supone que ese anexo de contrato manifiesta la real voluntad de las partes. No es una imposición, es un acuerdo de voluntad. Nadie se encuentra o puede estar obligado a firmar un anexo de contrato. Entonces, en términos generales, eso es modificar un acuerdo preconstituido a través de este documento que es el anexo de contrato. Súper, Seba. Hemos visto varias realidades, lo estamos conversando un poquito antes de esta transmisión. El área o la red privada del Sename es un área bastante desregulada, queda sujeta a las voluntades o las disposiciones particulares muchas veces de cada empresa, y saltándose muchas veces lo que tú mencionabas en relación a lo que menciona la legislación vigente. Nos han llegado varias dudas, varias inquietudes durante esta semana de socios, de socias, de compañeros y compañeras que no son socios y socias del sindicato.
en relación a los anexos de contrato. Así que sin ir más allá, y bueno, saludar a quienes se van integrando a la transmisión, estamos hablando con Sebastián Vera, abogado de Tu Asesoría Sindical. Tema de hoy, anexos de contrato en el marco de teletrabajo. Así que démosle de lleno, ¿te parece? A revisar un anexo y ahí que los compañeros y las compañeras pueden ir haciendo sus preguntas, sus inquietudes, y voy a compartir la pantalla. Y vamos con el primero, que se han borrado obviamente los datos, y no sé si se alcanza a ver. Sí, Ahí que sí. la gente igual nos vaya compartiendo y comunicando, pero démosle con este. Aquí dice, anexo de contrato, pacto de trabajo a distancia por COVID-19. Compañero, toda suya la exposición. Gracias, Pablo. Mira, partamos desde la base. La tipología o la fórmula en cómo se hace un anexo de contrato no está regulada por ley. Por tanto, en algunos momentos van a poder ver un formato parecido a esto donde dice anexo de contrato. En otros momentos van a poder ver, no sé, que el título dice hoja de anexo de contrato de trabajo, etc. Lo primero que tenemos que fijarnos para que este acuerdo que van a firmar exprese la realidad es la fecha. Hoy día, por ejemplo, han llegado varios anexos de contrato que tienen fecha 1 de abril y hoy día estamos a 20 de mayo. Eso es lo primero, fijarse en que la fecha corresponda al día de hoy. Y eso pueden exigirlo perfectamente el empleador, basándonos también en que no estamos obligados a hacerlo. Bueno, el tema del efecto práctico es otra cosa. La fecha, por tanto, y de ahí, bueno, comienza, o generalmente el empleador utiliza estas nomenclaturas un poco románticas, quizás. Románticas lo digo en el sentido de que utiliza, por ejemplo, dada la crisis sanitaria, dado el contexto actual, dada la protección del trabajador. Son palabras que a veces parecieran ser un poco vacías, viendo el contexto en cómo hoy día se está desarrollando el ejercicio del teletrabajo. Vámonos con la cláusula primera de este anexo. Acá se establece, baja un poquito, Pablo, aquí la pantalla. Bien, la cláusula primero, antecedente, también puede estar o no puede estar. La idea es que se deje constancia de que se celebró un contrato de trabajo, como ahí aparece el 1 de junio, se celebró un contrato de trabajo, donde se identifica el trabajador o empleador. Y ahí se va escribiendo más o menos qué fue el contrato. Aquí, ¿qué es lo que señala este nexo? Debido a las facilidades técnicas del mencionado puesto de trabajo, ambas partes consideran compatible. Quedémonos ahí. Fíjense la palabra que usa el empleador. Ambas partes consideran compatible. Lo primero que uno tiene que preguntarse, bueno, yo como trabajador, ¿pude manifestar mi voluntad para considerarlo compatible o fue una imposición? Ahí ya vamos viendo que en tanto la legislación laboral y la aplicabilidad de esta legislación laboral no es tan real, porque aquí no hubo un acuerdo, aquí hubo una imposición. Y se habla sobre la modalidad de teletrabajo. Importante, la ley que regula el teletrabajo regula dos fórmulas de trabajo, el teletrabajo y el trabajo a distancia, y va a suponer la diferencia de uno o lo otro si utilizo herramientas de naturaleza tecnológica. ¿Qué más señala? Ante la emergencia no predecible, atención de trabajos no programados cuyos requerimientos sean necesarios para el normal funcionamiento de la fundación en particular. No hay mayor inconveniente con eso. Segundo, condiciones generales. Sin perjuicio de lo que señala el artículo 22, el artículo 22 del Código del Trabajo regula la jornada laboral. La trabajadora se desempeñará funciones inherentes a su puesto de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo teniendo en cuenta las siguientes características. Aquí el empleador está haciendo algo que está bien porque está delimitando la jornada de trabajo. La ley de teletrabajo tiene algunas falencias. ¿En qué sentido? Viene a modificar la jornada, por ejemplo, fija en la semana y los deja un poco más bien como liberados, como si no estuvieran obligados a una jornada laboral. Aquí por lo menos respetan la jornada y eso es bueno. Fija los tiempos, por ejemplo, de 9 a 18 horas y los viernes también el horario que tiene que estar trabajando. Importante, ese solamente es el horario de trabajo. Fuera de ese horario no están ustedes, o sea, no debiesen exigirle mayor trabajo ni recibir requerimientos especiales del empleador que tengan que responder en ese mismo momento. No, eso no puede ocurrir. Y si ocurre, significaría que habría una jornada extraordinaria que requiere, por tanto, el recargo legal. El control del trabajo, ahí establece la fundación, será mediante medios telemáticos, informáticos o electrónicos. Me parece correcto. De alguna u otra forma, el empleador tiene la facultad de poder supervisar el trabajo y tiene que hacerlo mediante una fórmula y ahí expresa cómo lo va a hacer. Ahora, importante, y como un paréntesis, tener presente de que la supervisión que hace el empleador se basa a través de estos elementos. No, por ejemplo, manteniendo la cámara encendida todo el día para saber si está sentado en el computador o no. Eso me corresponde. Tampoco grabar las conversaciones porque afecta la privacidad del trabajador. El punto número 3, la trabajadora tiene que estar disponible para las reuniones mediante los medios electrónicos. Sí, perfecto, tiene que estar disponible siempre y cuando esté dentro de su jornada laboral. No tiene ningún sentido que si tu jornada laboral termina a las 6 de la tarde, te citen una reunión extraprogramática a las 7. Porque si es así, estamos en una jornada extraordinaria y se tiene que pagar hora extra. Claro.
También habla de que si fuese necesario recibirá una formación adecuada y específica sobre el equipo de herramientas de trabajo suministrados por el empleador. Quedémonos aquí en este punto. Aquí ya no pareciera ser de que nos estamos adelantando a que el empleador está cumpliendo una regla trascendental. ¿Cuál es? Que todas las herramientas que yo voy a utilizar para efectuar el teletrabajo tienen y deben ser proporcionadas por el empleador. Partamos de la base que el trabajador es ajeno a los riesgos de la empresa. Por ejemplo, si una empresa obtiene más recursos, eso no va a significar que el trabajador obtenga más beneficios. En cambio, si la empresa tiene algún problema de riesgo, ese riesgo no puede estar traspasado al trabajador. Por tanto, los computadores, teléfonos, si tuve que contratar banda ancha para poder estar conectado, etcétera, tiene que ser de cargo del empleador. Aquí pareciera ser que el empleador lo va a asumir, pero más adelante lo avanzaremos. Aquí hace énfasis el punto número 5, que el trabajador tiene derecho a disfrutar, como disfrutar. No, el trabajador tiene derecho a mantener las mismas condiciones que tenía antes del trabajador. Yo no estoy disfrutando un derecho, porque de alguna forma pareciera ser que es como una mera liberalidad, como, oye, no sé. La benevolencia del señor empleado. Claro, pucha, que es bueno que puedo disfrutarlo. No, se mantienen los mismos derechos que son laborales y dentro de ellos todos los que ustedes tenían antes. Protección a la maternidad, si el niño o niña o el hijo no está asistiendo a la cuna, bueno, el bono compensatorio eventualmente, bueno, y un largo etcétera. Se deja constancia, que también lo encuentro bueno, el punto número 6, que se mantienen las mismas obligaciones previas que existían en el contrato de trabajo, que no hayan sido modificados y sean compatibles con esta función. El 7, el empleador se compromete a avisar por escrito dentro de 2 días hábiles desde la firma del instrumento, avisar a la inspección del trabajo correspondiente y al organismo administrador del seguro de accidente del trabajo, enfermedad profesional, el cambio de domicilio. Sí, me parece correcto. Y eso también responde a una obligación legal. Si yo estoy con teletrabajo, debo especificar dónde voy a efectuar mis funciones. Si es mi casa o un lugar distinto. ¿Por qué? Porque el empleador se encuentra obligado a proporcionar las herramientas de protección personal. Pareciera ser un poco de perogrullo, incluso hasta irreal, pero si yo estoy con teletrabajo, debo tener, por ejemplo, una silla ergonómica para que me permita poder cuidar mi postura. O si estoy con teletrabajo, debo también tener cuidado cuáles son las proyecciones de la luz que produce el computador, si voy a estar todo el día metido ahí. Si voy a tener que salir, que me entregue la mascarilla pertinente para poder hacer visita domiciliaria. Todas esas obligaciones que uno pensara a decir, pucha, pero yo lo puedo suministrar, no, lo tiene que hacer el empleador, es su obligación legal. Avancemos. La vigencia, también importante. La ley de teletrabajo o trabajo a distancia regula que esto puede ser a plazo fijo o indefinido. Aquí este anexo de contrato señala que se extiende desde el 16 de marzo al 31 de mayo. Es decir, al 1 de junio yo debo volver necesariamente presencialmente a mi lugar de trabajo. Ahora, aquí se agrega que sin perjuicio que pueda prorrogarse con un acuerdo en función de la evolución de la crisis sanitaria. Llama la atención que hable del común acuerdo. Al trabajador se le pregunta cuando se le hace firmar un anexo de contrato, ¿puede manifestar su voluntad y modificarlo? La mayoría de las veces eso no ocurre. Segundo, si existe una prórroga del teletrabajo y esa prórroga no tiene un plazo determinado, por ejemplo, el teletrabajo a forma indefinida, no debemos olvidar que si el empleador quiere que yo vuelva a la pega, de acuerdo a la ley, tiene que avisarme con una anticipación mínima de 30 días, no de una semana para otra ni un día para otro, son 30 días de anticipación para volver. Así que desde esa perspectiva pareciera ser correcto ponerle término al 31 de mayo, estaríamos dentro de la normativa. Pero si eso después se transforma en indefinido, el regresar a mi puesto presencial tiene que ser el 30 días antes, desde el aviso. Lugar de trabajo. El teletrabajo se realizará desde la residencia particular de la trabajadora, me parece correcto, porque es lo que establece la ley, establecer dónde va a prestar la función al trabajador para efecto del cumplimiento de las normas de protección a la vida y seguridad de acuerdo al 184 del Código del Trabajo. Ahora, si la trabajadora tuviera intención de cambiar el lugar donde desempeña su trabajo, deberá comunicarlo a su empleador. También me parece correcto porque el empleador tiene que saber dónde va a estar, a efecto de informarle la protección. En este caso, la Fundación se reserva el derecho de evaluar y reconsiderar la nueva ubicación de la trabajadora si reúne las condiciones suficientes de idoneidad para seguir desarrollando sus tareas en la modalidad de teletrabajo. Esto me parece cuestionable. ¿Y ello por qué? Primero, si el trabajador o trabajadora necesariamente tiene que cambiarse de lugar, esto no puede depender del empleador. ¿Qué pasa si el empleador me dice, sabe qué? No le permito que se cambie de lugar de trabajo? ¿Qué pasa conmigo como trabajador? Me voy a ver limitado a tener que someterme a una sanción del empleador y esa sanción sería ilegal. Por tanto, esa parte que tú estás subrayando no corresponde, porque al final del día el trabajador, sea como sea, tiene el derecho de poder cambiarse de residencia y por tanto tiene el derecho de poder cambiar su lugar de teletrabajo. Quinto, Residencia que no necesariamente, perdón, Seba, que no necesariamente implica la región o la comuna de donde
desarrolla el trabajo presencial, o sí. No, yo creo que no, porque podrías cambiarte a cualquier lado. Y ello, porque uno podría decir, bueno, si yo estoy en Valdivia, por ejemplo, y me voy a la casa de mis papás en Valparaíso, va a pasar la cuarentena, etcétera. Y el empleador me dice, oye, quiero que vuelvas presencialmente a la pega. Yo voy a tener por lo menos, o debiese tener a lo menos 30 días, porque el Ya. empleador tiene que avisarme con 30 días de anticipación, a lo menos para volver al teletrabajo, a menos que el anexo de contrato tenga una fecha de término, en cuyo caso yo sé que al día siguiente vuelvo de forma presencial. Eh, sí, se puede cambiar dentro de la región las veces que quiera, con tal que también tenga la herramienta idónea y pueda tener acceso también a elementos telemáticos. Si me quiero cambiar, por ejemplo, no sé, a la punta de un cerro donde no tengo internet, es complejo ahí, porque no voy a poder prestar el servicio. Claro. Bien. Quinto, medios tecnológicos. Mira, aquí esto es importante porque habíamos anticipado de que el empleador iba a suministrar de alguna forma, de acuerdo al tenor literal que había expresado. Señala que se realizará la función a través de los medios tecnológicos que lo permitan, los que podrán ser propios de la fundación. Aquí me nace una alerta. ¿Propios o de la fundación? No. Tienen que ser de la fundación. El derecho laboral es ajeno al trabajador. El trabajador no gana ni puede perder frente a la operatividad de la empresa. El organismo colaborador acreditado es una empresa. Por tanto, no tiene que ser propio. Y siempre cumpliendo las medidas de conexión, continuidad, seguridad y requerimientos técnicos dispuestos a la fundación. Aquí hay otro tema también importante. ¿Qué pasa si se cae el Internet? Que hoy día está ocurriendo mucho. ¿Quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa el trabajador? ¿Corresponde que le aplique una amonestación? Yo creo que no, porque es una causa que no es imputable. Por tanto, la cláusula quinta, desde esta posición, yo creo que es ilegal. No está cumpliendo lo que establece el artículo 152, 4, letra H, si no me equivoco, donde señala que el empleador tiene que entregar las herramientas necesarias. Por tanto, ningún trabajador debiese verse obligado a utilizar sus propios elementos. No corresponde. Si el empleador tiene los recursos para poder suministrarlo. Si yo estoy contratando a una persona para ejecutar un servicio, yo tengo que entregar las herramientas para poder hacerlo. Y si estoy con teletrabajo, también es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un trabajador no tiene computador o el computador es muy malo, que pierde la conexión? Le van a evaluar la pega. Oye, tu pega está mal hecha, ¿qué está ocurriendo? Te voy a molestar. No, sabes que te despido. No, no tiene sentido. El O si se empleador. llegara a estropear producto del trabajo, tampoco nadie respondería en ese sentido por parte del empleador. Claro, claro que sí. Pues entonces, la cláusula quinta de este anexo de contrato respecto de este organismo colaborador acreditado no cumple el estándar normativo de la ley. No es porque no nos guste, sino porque la ley es clara y pareciera ser que frente a los elementos que obligan al trabajador, el empleador lo sabe, pero frente a los beneficios o reglas claras en beneficio al trabajador, no las cumple. Esto es un ejemplo. Esa cláusula que es repetitiva en los distintos organismos colaboradores acreditados no se ajusta a la legalidad. ¿Cómo lo reclamamos entonces? Bueno, eso lo vamos a tocar al final de los mecanismos de reclamo. Obligación de mantenerse comunicado. Sí, me parece apropiado la obligación de mantenerse comunicado siempre y cuando sea dentro de la jornada laboral. ¿Cómo se va a poder utilizar? Aquí establece tres elementos. Correo electrónico personal de la trabajadora. Cuestionable, porque yo soy propietario de ese correo electrónico. Yo, si quiero y no lo he utilizado antes para efectos de pega, no tengo por qué utilizarlo ahora. Tendría que abrir una casilla, para eso los organismos tienen servidores y subvención para poder implementar su trabajo para que tenga un correo institucional. Así, yo a una determinada hora no lo reviso y chao. Número particular de la trabajadora. Sí, eso podría ser, siempre y cuando ese número particular sea solamente para contactarme con el empleador. Pero si ese teléfono lo tengo que ocupar para contactarme con los casos que estoy llevando a cabo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque eso me lo tiene que entregar el empleador necesariamente, a través de la cláusula quinta que está ya, que dijimos que es ilegal. Número particular, o sea, número de teléfono facilitado por la fundación si corresponde. No, ahí no es que sí corresponde, debiese ser todo lo contrario. El número de teléfono otorgado sí o sí por la fundación. No tiene ningún sentido que un trabajador con teléfono propio esté llamando. Para eso el empleador tiene que suministrar esta herramienta. Por tanto, respecto de esta cláusula, es parcialmente correcta en el sentido de mantener contacto, siempre y cuando sea a través de los mismos elementos o jornada laboral, pero con los elementos entregados por el empleador. Aquí quiero dejar algo muy breve, que no sé si está por acá. Si yo estoy trabajando en teletrabajo, el empleador no puede ir a mi casa, no puede ir a visitarme, no puede averiguar si estoy cumpliendo mi pega ahí, no puede hacerlo. La ley es clara. El trabajador puede esencialmente negarse a que el empleador vaya a supervisarlo a la casa. Seguridad de la información me parece correcto, porque al final del día tenemos que tener consensuar algo. Toda la información o el trabajo que desarrollan los trabajadores en organismos colaboradores acreditados está sujeto a reserva en virtud del convenio del Sename. Por tanto, no hay que divulgarlo. El tema va a ser otro. ¿Qué pasa si las redes de conexión que me entrega el empleador son débiles y se filtra algún problema?
¿De quién es la culpa? ¿Del trabajador o del empleador? Se la van a tirar al trabajador, pero ahí quien tiene que resguardar que los canales de comunicación o herramientas tecnológicas sean protegidas o seguras es del empleador, no del trabajador. Si el trabajador le mete un virus al computador, no es culpa de él, porque es producto de la misma utilización de la herramienta. Si al empleador no le gusta, bueno, entrégueme usted el antivirus, entrégueme usted un computador, que es lo que debiese ocurrir, que pareciera un poco de perro grullo. Octavo, protección de datos personales. Lo mismo, me parece. Aquí hablan y son claros un poco del respeto a la protección a la vida privada y tratamiento de datos personales. Sí, claro. Esto yo creo que está correcto, que en realidad no era necesario expresarlo, pero está bien que lo expresen. Pero que sea para ambas partes. Pues no me pides trabajo ni me grabes las conversaciones que tengo con el empleador porque no corresponde. Y a su turno no me pidas que estemos constantemente conectados a la cámara del computador porque eso tampoco corresponde. ¿Bien? Súper. Disposiciones finales, en la eventualidad de que por cualquier motivo o circunstancia fuera necesario abandonar la modalidad de teletrabajo, el anexo de trabajo quedará de pleno derecho automáticamente sin valor legal alguno. Esta cláusula, Pablo, es absolutamente ilegal. Ilegal, absolutamente. No tiene ningún sustento normativo, nada. ¿Y por qué? Primero, si yo estoy acordando algo hoy día, ese algo tiene que estar dentro del marco normativo. Y el marco normativo hoy día lo tenemos, que es la ley 21.220 que viene a regular el teletrabajo. Y como lo habíamos hablado hace poco tiempo atrás, 30 días de anticipación si el plazo sea indefinido del teletrabajo para ponerle término. ¿Qué me está diciendo esta cláusula? Que si el empleador el día de mañana dice, hoy están abriendo los malls, estamos yendo a la normalidad, vuelvan a trabajar. Y como vuelvan a trabajar, significa que cambió el panorama y por tanto dejo de pleno derecho sin efecto en anexo. No, ¿de dónde la vio? No, esto no es así. Es una cláusula abusiva que no tiene ninguna factibilidad técnica de cumplirse. Barça, en buen chileno, Barça. Balsa, ¿de dónde la vio? No tiene por dónde, no corresponde. Bien. Síntesis respecto a este anexo. Bueno, y espero que quienes estén viendo puedan ver también o dejarlo con su propio anexo de contrato. Este anexo de contrato, si tuviésemos que ponerle una nota 4. ¿Por qué 4? Porque recoge algunas cosas de la ley que vienen en protección del teletrabajo, pero deja de lado todas aquellas que van en beneficio de protección del trabajador. Por ejemplo, término unilateral, no te establece las herramientas de trabajo o insumos, no te establece la posibilidad de los tiempos combinados, te realza situaciones que no tienen ningún sentido realzarlas. Entonces, los elementos trascendentales no están presentes en este anexo. Malo en el anexo, no me parece. Reprobado. Como diría don Ramón, reprobado. Compañero, bueno, vamos a seguir revisando anexos. A las personas que se vienen sumando a esta transmisión en vivo, este secto en vivo de Sintrasub, en conjunto nuevamente con tu asesoría sindical, Sebastián Vera, estamos revisando en lo particular anexos de contrato que han ido llegando a algunas de los organismos colaboradores acreditados, de los trabajadores y trabajadoras de los organismos colaboradores acreditados. Hay que señalar también que muchos no han escriturado anexos de contrato, que es un número importante. Y hay una compañera, que es la Cali, que hace una pregunta en relación a los gastos, quién debería asumir los gastos básicos propios del trabajo que realizamos, es decir, gastos en relación a internet, probablemente en esta ya 2 meses y medio, no probablemente, de hecho, los trabajadores y las trabajadoras nos han hecho llegar la inquietud de que han aumentado las cuentas de luz, las cuentas de agua, en general los consumos básicos. Eso debería ser también a cargo del empleador. ¿Hay alguna forma de compensarlo a través de algún bono? ¿Cómo debería ser eso, Seba? Sí, a lo primero, es por ley, no es porque a nosotros se nos ocurra, tiene que ser de cargo el empleador. Por ejemplo, si yo antes estaba gastando, estoy inventando 15 lucas en el suministro de energía eléctrica y hoy día estoy pagando 25, esos 10.000 pesos salen de mi patrimonio. Y ese patrimonio significa que estoy yo invirtiendo para la empresa y no tiene ningún sentido, el trabajador no tiene que invertir de su dinero. Además, la ley también es clara, además de suministrar las herramientas técnicas, también se extienden a estos mayores gastos en virtud de la ajenidad que tiene el trabajador sobre el empleador. Sí, tiene que pagar un empleador. ¿Cómo se calcula? Es súper complejo, porque al final del día va a ser una discusión. El empleador te va a decir, bueno, ¿cuánto gastaste más de luz? Bueno, gasté 10 lucas más, por ejemplo. Ya, pero es que a lo mejor no apaga las luces, que son como la respuesta que el empleador podría dar. ¿Cómo se compensa? A través de lo que tú bien señalaste, Pablo. Podría fijarse un bono compensatorio. Un bono compensatorio que pudiese ser una expectativa más o menos de cuánto podría aumentar los otros gastos. Dentro de ello, el Internet. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que utilizan Internet de su teléfono y que hoy día se ven en la obligación de contratar un plan de Internet. Esos son 15.000 pesos más de su presupuesto. Están gastando más luz.
más plata de su presupuesto. Están llamando por teléfono, tuvieron que ampliar su plan de datos para poder tener contacto periódico con los chiquillos o chiquillas que están interviniendo. Más plata. Eso tiene que pagar un empleador. Por tanto, pueden hacer este bono compensatorio como sustitutiva de las herramientas de trabajo por este mayor gasto que significa. Súper. Continuamos entonces, tenemos un segundo anexo de contrato que es de la Fundación XX, no lo vamos a decir por motivos obvios. Este es un poquito más breve, no, anda por ahí con el anterior, pero tiene hartas similitudes y hartas diferencias, así que dale nomás, Seba. Mientras vamos también acogiendo las preguntas que van llegando, ahí estoy leyendo una pregunta de la compañera Nati, que la vamos a hacer al final de revisar Perfecto. este segundo anexo de contrato. Respecto al anexo contrato anterior, aquí es lo mismo. La tipología que utilizan al comienzo y le ponen anexo contrato de trabajo me parece correcto porque evita la confusión. La fecha, tener ojo, la fecha tiene que corresponder al día efectivo de la firma. No tiene ningún sentido, como hoy día, por ejemplo, me llegó un anexo de otro organismo colaborador que decía 1 de abril, pero hoy estamos a 20 de mayo. Bueno, ahí le damos la respuesta. Fijarse en eso, que la fecha sea la fecha de hoy o la fecha en que se firma el contrato. Lo mismo, Ahí, primero. perdón, Seba, pero hay que hacer la salvedad tal vez que hay algunos anexos, vamos a llegar a uno de ellos, en donde sale la fecha como escriturada como título, digamos, y luego dice que desde tal fecha se comenzó con el teletrabajo, etcétera, etcétera. Eso estaría correcto, eso estaría Ya. correcto. Pero ahí lo vamos a avanzar. Vámonos con la cláusula primera. ¿Qué nos habla de esto? La misma declaración de voluntad que producto para rescacha, con el fin de resguardar la vida y salud de sus trabajadores, dada la crisis sanitaria, el COVID, bla, 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 se acelera el anexo de teletrabajo. Partamos de la base y consensuamos algo. Yo estoy trabajando bajo la figura de teletrabajo, ustedes también. Y el teletrabajo no significa como, no sé, un elemento que venga a beneficiar al trabajador. Yo creo que, claro, por el tema de la salud sí, hay menos exposición, pero significaba mayor trabajo. Eh, Aquí, ojo, porque aquí utiliza otra nomenclatura el empleador, habla de trabajo a distancia en forma parcial, no habla de teletrabajo. Por tanto, ¿qué supone? Supone que el trabajador, si me voy al texto legal propiamente tal, el trabajador no tendría que estar utilizando elementos tecnológicos, porque la diferencia del trabajo a distancia con el teletrabajo es si uso o no elementos electrónicos. Allí hubo un error de quien hizo ese contrato, en cuanto a la especificidad. La cláusula segunda, habla, con el fin de cumplir con lo anterior, las partes de común acuerdo nuevamente le dan realce al tema del común acuerdo, en donde el derecho del trabajo o las relaciones laborales no se basa en el mutuo acuerdo, la mayoría de las veces son imposiciones, y que la firma valdría dar el mutuo acuerdo. La jornada de trabajo me parece correcto porque señalan que va a seguir siendo 40 horas semanales. Eso está bien, porque se le está respetando esa jornada. La prestación de los servicios será de forma parcial. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la ley de teletrabajo regula esta modalidad. Y este es el único anexo contrato que yo he visto que lo regula de la forma combinada. Es decir, teletrabajo y forma presencial. Así que me parece correcto porque está dentro de las facultades legales que consagra la ley. C. Para dar cumplimiento a la letra B, que es el trabajo parcial o tiempos combinados, en las labores presenciales, las dependencias de la institución sería el día jueves desde las 8:30 hasta las 13 horas. Observaciones, me parece correcto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley señala que se le tienen que ofrecer alternativas al trabajador y el trabajador tiene que elegir una de esas alternativas con 7 días de anticipación, aquí el empleador se está adelantando. ¿Por qué? Porque se entiende de que si el trabajador firma este anexo, está aceptando esta alternativa. Y segundo, no es necesario avisar con 7 días de anticipación porque aquí el empleador previno la posibilidad de que todos los juegos usted tiene que ir. Entonces no es necesario avisarlo semana por semana. ¿Cumple el estándar normativo? Sí lo cumple. ¿Qué más? Las labores no presenciales serán atendidas como la diferencia de hora entre lo dispuesto en el contrato vigente y las horas presenciales. Me parece correcto porque aquí el empleador te está diciendo, oye, yo voy a respetar tus 40 horas. Si vas a venir a trabajar, esa hora se imputan a tus 40 horas y el restante será en teletrabajo. ¿Qué más habla? Mira, aquí habla que, sin perjuicio de lo que señalamos recién, el trabajador que adicionalmente ante una citación por parte de su jefatura directa o representante institucional con motivos de requerimiento por mandante, entendamos entonces que el Sename, o propios de la institución, a propósito de trabajo administrativo, supervisiones y un largo etcétera, y donde se deban realizar acciones inmediatas en beneficio del resguardo e integridad de los niños, niñas, bla, 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 se podrán fijar días y horarios distintos a los que ya se acordaron. Aquí quiero hacer una prevención. Aquí el empleador se está poniendo un poco el parche en telería y está anticipando una situación. ¿En qué sentido? Oye, estamos regulando los días jueves, pero puede que eventualmente yo te necesite en otro momento. ¿Eso está bien? Yo creo que sí, está bien. Pero ahí tenemos que volver a la regla de la ley.
Si usted quiere que yo vaya a la pega, deme primero alternativas. Y de esas alternativas, yo voy a elegir qué alternativa me acomoda. Y además, la alternativa que yo elija, la voy a avisar con 7 días de anticipación. No tiene ningún sentido que el día de mañana me digan, oye, qué hola embarrada en el Luca, ven para acá, tenemos una reunión técnica presencial y ven mañana. No, eso no corresponde. Y por tanto, yo no podría ser amonestado, no tendría que tener algún tipo de sanción. Cuando digo no tendría es porque no debería, sin perjuicio de que los empleadores igualmente la aplican y eso ya es más discutible. Bien. Exacto. F. El trabajador gozará del tiempo de desconexión que establece la ley al efecto. Aquí nos puede inducir un poco de error. Primero, la ley habla de que el tiempo de desconexión será de a lo menos 12 horas. Será de a lo menos 12 horas cuando yo no tenga cumplimiento de horario. Por tanto, como aquí yo tengo 40 horas semanales distribuido en 5 días a la semana, ese es mi único periodo que voy a trabajar. Llegada a las 18 horas que establece el anexo de contrato, yo me desconecto. Y por tanto, el periodo de desconexión va a ser mayor. Bien, no son 12 horas en este caso, son más. Solamente la jornada de trabajo que está aquí pactada es la que voy a cumplir y después de ese horario, chao, apago el computador y hago la vía que tengo que seguir desarrollando. Bien. Chao, jefe. Claro. Chao, Y si jefe. no le gusta, bueno, a la FIFA nomás. Pues. Supervisión de las labores. El sistema de supervisión y control será respecto a las funciones presenciales que el trabajador preste en el establecimiento, continuará siendo el mismo. Claro, si yo estoy yendo el día jueves, como si ya está en ese contrato, la supervisión va a ser en ese mismo momento. Que esté trabajando y no esté haciendo otra cosa distinta al empleo. Y respecto a las funciones que preste fuera del establecimiento, dicho control se ejercerá en forma de informes semanales. Me parece correcto. Me parece correcto esto. ¿Por qué? Porque otros anexos de contrato son más. A ver, consensuemos algo. El empleador, respecto de la supervisión de las labores, siempre anda con la mala fe. Piensa que el trabajador va a hacer cualquier otra cosa aparte de su pega. Y la verdad es que es todo lo contrario. Entonces aquí el empleador fue sensato, porque te dice, oye, informe semanal, grafícame cuáles han sido tus pegas diarias y con eso estamos. Me parece correcto. Medidas de seguridad. El trabajador Antes, deja antes, constancia. antes que siga, Seba, perdón que te interrumpa, que hay una compañera que pregunta, en el caso, volviendo un poquito atrás, del punto de la letra F, que dice que el trabajador gozará de derecho al tiempo de desconexión que establece la ley al efecto. Pregunta, ¿qué debería decir ahí entonces? Eh, ¿Qué debiese decir? Bueno, es un tema de semántica en realidad, porque cuando habla de que establece la ley al efecto, pudiese inducirnos a error. Yo creo que una redacción correcta sería que el trabajador gozará el derecho del tiempo de desconexión fuera de su jornada laboral. ¿Por qué? Porque así evitamos irnos a la ley. Porque si yo me voy a la ley, alguien podría ver, dice, oye, aquí dice a lo menos 12 horas. Y cuando dice a lo menos, el empleador siempre piensa que es el máximo. Lo mismo ocurre con el sueldo mínimo. Cuando establecen el sueldo mínimo, el empleador dice, te estoy pagando el mínimo, pero el empleador puede pagar más. O la hora del permiso sindical, a lo menos 6 horas, y el empleador no te da más de 6 horas. Entonces, para evitar esa discusión o ese enredo, tener presente eso. La redacción correcta hubiese sido que el trabajador gozará del derecho al tiempo de desconexión luego de terminada su jornada laboral. Ya, Ahora, la forma que está redactada tampoco está errada, pero sí puede producir confusión. Tener claro que estos trabajadores, su tiempo de conexión es más allá de las 12 horas que establece la ley. Es todo lo que excede la jornada de trabajo. súper. Medidas de seguridad entonces. Medida de seguridad. Aquí, ¿qué hace el empleador? Deja constancia que las labores realizadas serán en su domicilio, bajo las condiciones de seguridad y salud informadas por el empleador. Aquí yo me pregunto, ¿a qué trabajador y trabajadora se le informaron los riesgos que existen en su casa respecto al ejercicio del teletrabajo? Yo me atrevería a decir que nadie. O a los que, aquellos que se le entregaron, la verdad es que deben ser muy vagas. No sé, lávate las manos antes de usar el computador, no sé. Eh, la nomenclatura típica, protocolo de seguridad y salud para el trabajo a distancia. Siempre se remite el empleador a protocolo, al reglamento interno de higiene y seguridad, a la orden impartida, y muchas veces el trabajador no tiene conocimiento de eso. Eh, entonces, claro, se deja constancia de algo que en la realidad no ocurre, porque el empleador muchas veces no te informa cuáles son los riesgos que existen. El trabajador se compromete en el ejercicio de sus labores presenciales a adoptar las medidas sanitarias establecidas en dependencia de la institución por parte del empleador, señaladas por el protocolo de medidas sanitarias. Me parece correcto. El trabajador se obliga al ejercicio de adoptar las medidas. Pero ojo, las medidas para yo poder adoptar tienen que ser suministradas por el empleador. Porque, por ejemplo, si yo voy a tener que estar, no sé, un día completo en la pega, con las mascarillas, ¿esa mascarilla corresponde a que la tenga que comprar yo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la ley establece que todas las medidas de seguridad las tiene que tomar el empleador, no el trabajador. Ahora, si el trabajador se somete a una imprudencia de mirar el riesgo, ya es causal de despido. Pero el primero obligado es el empleador. ¿Bien?
El trabajador declara haber recibido el protocolo de seguridad. Claro, esa declaración habría que verlo en la práctica. La persona que firmó este anexo de teletrabajo recibió ese protocolo, se le entregó el documento impreso, lo tiene en su correo electrónico para poder revisarlo. Yo me atrevería a decir que no, porque al final del día el empleador utiliza este mecanismo como para dar cumplimiento formal nomás y no le aplican multa por parte de la inspección del trabajo. Mira, esto es interesante, asignación por uso de gasto de equipo. Acá está lo que hablábamos anteriormente. Claro, aquí me imagino el empleador entregará al trabajador una asignación no imponible de 25.000 pesos correspondiente al uso de gasto de equipo e insumos personales. Me parece correcto, pero no. Yo creo que esa asignación va por lo que habíamos conversado previamente. El mayor gasto de electricidad, la contratación de algún servicio que antes no tenía contratado, pero para el teletrabajo tengo que contratarlo, etcétera. ¿Y qué pasa con el computador? ¿Qué pasa con el celular? Esas son herramientas de trabajo, indispensables para efectuar teletrabajo. Por tanto, ese bono compensatorio de 25.000 pesos no lo vale. Ahí el empleador, ¿qué tendría que haber hecho? Toma, ahí tienes el teléfono para que puedas hacer los llamados a través de un número que yo te estoy suministrando para que no expongas tu número particular. Toma, acá tienes el computador para que puedas trabajar. Eso no ocurre. Entonces, respecto a esta asignación, yo creo que está bien, pero no. Cumple parcialmente la ley, pero igualmente hay un incumplimiento laboral, porque no me está suministrando las herramientas tecnológicas necesarias para el teletrabajo. ¿Bien? Súper. El tercero, el empleador cumple con informar al trabajador que existe sindicato legalmente constituido en la institución. Esto es como, está bien pero mal también. ¿Por qué? Porque la ley establece esta obligación. En los anexos de teletrabajo, el empleador tiene que informar si existe sindicato legalmente constituido. Pero infórmame qué sindicato existe, po. ¿Cachai? No tiene ningún sentido. Hoy hay un sindicato, listo, avisé. No, pues la idea es que sea un aviso Claro. real, donde hay un conocimiento claro de la situación, po. Por tanto, esa cláusula se apega a la ley, yo creo que no. Está informando el sindicato, pero no me está dando las herramientas para poder identificarlo, que es lo que yo necesito saber. Entonces, no está bien. Vigencia, mira interesante, le pusieron fecha de término, 31 de mayo. Como hay una fecha de término, la pregunta nace, ¿me tendrán que avisar con 30 días de anticipación? Yo creo que no, porque aquí ya está establecido el tiempo de término que supera los 30 días. Pero aquí agrego una coma, sin perjuicio de los efectos de la suspensión laboral propios que operen de pleno derecho por la declaración de zonas de cuarentena por COVID u otra similar. Aquí hay que distinguir dos cosas. Si hay, por ejemplo, una cuarentena decretada, eso no me exime de la pega. Tengo que ir al trabajo porque es una labor esencial. Ahora, si hay una cuarentena y esa cuarentena va a durar, estoy inventando, 7 días y el teletrabajo se va a extender por 7 días, no, tiene que extenderse al menos por 30 días más. Y si es de forma indefinida, el tiempo que dure, pero si quieren que yo vuelva a la pega de forma presencial, avíseme con 30 días de anticipación a lo menos. Ojo, no es un número que a mí se me ocurre ni a nosotros, está en la ley y es una norma imperativa. ¿Qué significa que sea imperativa? Que el empleador tiene que cumplirle, que no es permisiva, no está a su voluntad si quiere cumplirlo o no, como para dejarlo claro. Es decir, al trabajador que suscribió este anexo de contrato y después del 31 de mayo sigue prestando servicio y es de forma indefinida, al día de mañana o a la semana siguiente no tiene que volver a la pega. Tiene 30 días con aviso previo para volver. ¿Bien? Súper. Quinto, los demás conceptos de cláusula del contrato se mantienen vigentes. No se sufrirán modificaciones, me parece correcto. Y sexto, en señal de aceptación, el presente anexo de contrato se suscribe. Claro, aquí la aceptación, si yo firmo, ojo, si yo firmo un anexo de teletrabajo como este, yo después no puedo alegar que no era lo que yo quise firmar. No. Y aquí, lamentablemente, la inspección del trabajo no ha sido bastante, no sé, protectora, ni la ley tampoco. Porque todo, consensuamos algo, todo trabajador que firma un anexo de contrato se ve obligado a hacerlo. Aquí muchas veces, si yo no lo firmo, no me van a poner una pistola en la cabeza. Pero yo estoy claro que eventualmente me van a despedir a través de la figura genérica que es el 161, necesidades de la empresa. ¿Bien? Exacto. Ya con la suma, ¿este anexo de teletrabajo cumple alguna expectativa? Sí, es mejor que el que vimos anteriormente, con crece, pero también deja de incumplir varios elementos. Por ejemplo, el tema de la herramienta, los insumos técnicos. Eh, pero sigue siendo más decente que los otros. ¿Qué nota le ponemos? Yo le pongo un 5-5, ya 6. Ya. Le bajamos un punto de hielo porque está incumpliendo una norma importante que no me está entregando las herramientas de trabajo, que no es algo que a la ligera. Por Ya. ejemplo, Pablo, ¿qué pasa si yo, que ocurre mucho, y bueno, lo conversé hoy día en la mañana con trabajadoras de organismo, hay un computador en la casa y tengo un niño o una niña que va a ocupar el computador y yo debo ocupar la herramienta? Yo perfectamente como madre o padre puedo entregarle mi computador si es para uso personal, pues, ¿cachai?
¿Qué hago? ¿Cómo supero esa situación? Me genera un conflicto eventual. Y eso tendría que no generarse, porque el empleador tendría que entregar esta herramienta, cuestión que no hace y que aquí en el anexo no lo establece. Súper. Podemos devolvernos, Seba, al punto 4 que están preguntando por acá, con Bien, respecto a la vigencia del presente acuerdo, que no quedó muy claro. Si podíais profundizar un poquito más en eso, por favor. sí, claro. La ley de teletrabajo, cuando vincula el tema de la vigencia, establece que puede ser a plazo fijo o indefinido. Por ejemplo, yo pactar teletrabajo donde sé con certeza de que tal fecha va a terminar y que llegado a esa fecha significa que yo voy a tener que volver presencialmente al trabajo. Eso lo está haciendo acá, lo puso a plazo fijo. 31 de mayo del 2020 se vuelve a la pega. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si yo sigo prestando después de esa fecha servicios bajo teletrabajo? Yo entiendo, y es una opinión, que el teletrabajo, la duración pasa a ser indefinido. Y como es indefinido, si el empleador quiere que yo vuelva a la pega, me tiene que notificar con 30 días de anticipación. 30 días de anticipación pasado el 31 de mayo. Por ejemplo, si el 1 de junio estoy con teletrabajo y llevo así 10 días y el empleador me dice, oye, quiero que vuelva a trabajar el 12 de junio, esa orden es ilegal. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo los 30 días de aviso previo. Podría avisarme el 12 de junio y volver a la pega para que yo vuelva el 12 de julio a trabajar, que es lo que establece la ley. A eso me refiero, no sé si quedó más o menos más claro. Súper. Continuamos entonces, bueno, estamos hablando con Sebastián Vera para quienes se han ido integrando, agradecer a quienes nos están mirando. Estamos revisando 4 anexos de contrato particularmente, ya llegábamos 2 anexos que son bien distintos unos de otros, que tienen similitudes, que tienen varias diferencias. Han surgido algunas preguntas que las estoy anotando acá, vamos a tratar de responder todas al final. Particularmente surgen preguntas en relación a la fecha que son recepcionados los anexos de contrato y la fecha que señala el propio anexo de contrato. Pregunta que yo creo que va a ser respondida con el siguiente, que es este de acá, que acá tiene una fecha. Así que pues, démosle con este, Seba. Este yo lo conozco bien. Mira, aquí ya partimos de una, por lo menos del punto de vista de la forma, es distinto a lo que hemos visto. Aquí ya no hubo tanta prolijidad en hacerlo, partamos desde esa base. Aquí fue hoja anexo al contrato de trabajo, lo que no significa que sea malo, porque como no hay un modelo establecido, está bien. Aquí le ponen 18 de marzo del 2020. No sé qué significa eso. Si es la fecha del anexo contrato, si es la fecha que se declaró el estado de catástrofe como excepción constitucional, no lo sabemos. Ahí ya nos deja abierto un poco la ventana. ¿Qué es lo que dice? El punto número 1, que es como la cláusula primera, hace exactamente lo mismo que el otro anexo de contrato, una declaración de voluntad. Ya hablan de que producto del contagio COVID y la situación país, el trabajador y el empleador acuerdan voluntariamente. Mira qué bonita esta palabra, le dan realce al acuerdo como si el trabajador pudiese tener la voluntad, que yo creo que no está así hoy en día. Acuerdan la modalidad de teletrabajo hasta el 18 de mayo. Yo aquí veo, bueno, y parcial desde esa fecha hasta el 29 de mayo del mismo mes. Aquí me parece correcto, pero es raro. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar hasta el 18 de mayo tengo una fecha cierta, siempre y cuando yo haya firmado el anexo de teletrabajo el 18 de marzo. Si firmé antes no tiene mucho sentido. Y parcial, aquí no queda claro a qué se refiere con parcial. ¿Por qué? Porque no queda claro. Porque la ley habla que se pueden combinar los tiempos de jornada, pero cuando habla de tiempo de jornada, cuando yo hablo de teletrabajo parcial, tengo que especificar cuál va a ser mi asistencia presencial. Ahí queda un poco extraño. El trabajador realizará esta forma de trabajo desde su domicilio particular o desde el lugar que libremente esté elija. Esto está mal. Está mal. Si bien es cierto la ley permite que el trabajador pueda elegir el lugar, no es menos cierto que se tiene que especificar en este anexo de contrato dónde lo va a hacer. Y ello para responder los riesgos laborales que existen en el lugar. Por tanto, dejarlo así como tan abierto no corresponde. Y no lo digo porque sea en beneficio del empleador, lo digo porque la ley lo establece así. Por tanto, el punto número 2 no cumple el estándar normativo que establece la ley desde mi posición. El número 3, las partes acuerdan que a contar del 18 de mayo del 2020 iniciarán un proceso paulatino de regreso al trabajo presencial de acuerdo a lo siguiente. Ya, ahí podríamos entenderlo respecto al numeral 1. En la ¿Ya? semana del 18 al 22 de mayo deberás considerar 2 días de asistencia al trabajo en turnos rotativos en horario tal a tal, con 30 minutos de colación, y en la misma semana tendrás 3 días de teletrabajo de acuerdo a las condiciones establecidas. Ya, me preguntan aquí, bueno, ¿cuáles son los días que voy a tener que asistir? Porque me habla de 2 días rotativos. Entonces, para que eso tenga efecto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El empleador me tiene que entregar la alternativa. De los 5 días de la semana, ¿cuál de esos días usted quiere venir? Y una vez que usted lo elija,
tengo que avisarle con 7 días de anticipación. Por ejemplo, si el 18 de mayo voy a comenzar a trabajo presencial parcial, me tendrían que haber avisado a lo menos el 11 de mayo las opciones y el 11 de mayo yo haber dicho, mira, voy a ir el martes, voy a ir el jueves en este horario. Ahí se cumpliría, pero aquí no está. Por tanto, ahí se está vulnerando un poco también lo que establece la ley respecto a la anticipación mínima y la combinación de los tiempos. Después, bueno, y es lo mismo respecto a lo mismo, o sea, de todo lo que tú destacas ahí. Luego, el 1 de junio se realizará el retorno presencial total al trabajo de acuerdo a la jornada y horario establecido en el trabajo. Me parece correcto. No correcto de que tengan que volver, sino porque cumple el estándar normativo. Pablo, aquí quiero hacer O un sea, paréntesis. sí, ¿Sí? en relación a eso mismo, porque han surgido varias dudas y varias personas conocen este anexo de contrato porque varias personas son de esta empresa en particular. Si bien acá dice 18 de marzo, este anexo se recepcionó los primeros días de mayo, aproximadamente. Y claro, bajo la lógica de que te están diciendo 18 de marzo, cumpliría con el criterio de que se está avisando con 30 días de anticipación, pese a que no se recibió 30 días antes del 1 de junio. Entonces, no sé si abordarlo ahora o al final de la revisión de este anexo en particular, Sí, pero veámoslo. también como, ¿qué hacer en ese sentido? Si hay que firmarlo y mencionar por escrito de que se recepcionó el documento en tal fecha y se firma con tal fecha, o no sé qué nos podría ir recomendar, Seba. Mira, es complejo, Pablo, porque uno como asesor intenta dar la respuesta un tanto jurídica, pero bueno, como lo hemos conversado otras veces, también es que dar la respuesta práctica. La respuesta jurídica que podría dar cualquier abogado es decir, oye, la fecha es distinta, no lo firmes. Y listo. Y con esa respuesta, que es jurídicamente procedente, salvaríamos esta situación. Si él dice 18 de marzo, estoy firmándolo el 15 de mayo, no lo firmo, punto. Pero me genera una situación práctica. Si yo no lo firmo y voy a ser la única persona que no lo va a firmar, es muy probable que a mí me puedan despedir por necesidades de la empresa. Despido que va a ser injustificado, por cierto, va a ser una práctica represoria. ¿Qué hacer frente a ese tema práctico? Una es que si tengo la fuerza a través de los demás colegas de trabajo a negar a firmarlo, no lo firmemos. Dos, si no tenemos esa fuerza con los otros colegas de trabajo, porque consensuemos algo, aquí la fuerza y la unidad es lo que determina poder superar esta falencia. Si hay un trabajador y los otros siguen en el temor, que también es lícito, y no participan, este trabajador solo no lo va a poder hacer. Es distinto despedir a uno que despedir a 20. Ahí el empleador podría pensarla más. Entonces, si yo veo que el efecto práctico de negarme a firmar el anexo de teletrabajo por pérdida o temor a perder el empleo, y me veo presionado a eso y no tengo el tiempo de denunciar la inspección del trabajo, uno de los mecanismos que podríamos hacer es dejar una constancia. ¿Dónde? En el mismo anexo de contrato. Cuando ponga la firma, ojalá arriba antes de la firma poner, dejo constancia que he firmado este anexo de contrato de trabajo con fecha de hoy, indico el número y lo firmo. Y esa Así. constancia, mira, lo mismo que tú tienes ahí. Y esa constancia, dejarlo en cada una de las copias. Así, si el día de mañana tenemos algún tipo de problema, por cualquier cosa, vamos preconstituyendo pruebas. Y eventualmente el inspector del trabajo o un juez laboral va a poder ver esta situación y va a poder quitarle el mérito que el empleador quisiese darle. ¿Bien? Esa es como la opción alternativa, pero desde la base idealmente sería negarse. Negarse. O sea, si tengo la fuerza a través de los demás colegas de trabajo, decir, oye, ¿cómo voy a aceptar firmar un documento que dice una fecha distinta a la de hoy? ¿Quién firma un documento así normalmente? Nadie. Po. Yo no voy a firmar un cheque o un contrato con fecha distinta, porque me estoy obligando a algo distinto. Pero aquí el efecto es otro, porque si no cumplo lo que hace el empleador, pierdo la pega, bueno, etc. Bien. Lo segundo que quería retomar, el paréntesis, el 1 de junio se realizará el retorno presencial total al trabajo. Eso se permite sí, porque la ley así lo establece. Y si no vuelvo a la pega me pueden despedir. Pero ojo, que yo tenga que volver a la pega significa que el empleador tiene que tomar todas las medidas necesarias para protegerme. Dentro de ella, veamos, no sé, toma de temperatura al ingreso al programa, herramientas de protección personal como la mascarilla N95, idealmente, guantes si fuese necesario, visor para proteger los contactos oculares, etcétera. Toda la herramienta y el distanciamiento social y tener un protocolo en caso de accionar si una trabajadora se contagia con COVID, etcétera. Es decir, el retorno al trabajo no puede ser como era antes. Tiene que estar fehacientemente establecido cuáles son las condiciones de seguridad. Y si no están, nos vamos al abandono del trabajo. Yo tengo el derecho de poder irme si hay riesgo inminente y grave para mi vida o salud dentro de la pega. ¿Bien? Súper. 4. Aquí también habla sobre
funcione a través de medios tecnológicos que lo permitan, siempre cumpliendo con las medidas de conexión y seguridad. Mira, aquí el empleador se le olvidó, justo aquí se le olvidó, establecer las herramientas de trabajo. Insisto, misma falencia que tienen los dos otros anexos de contrato. No se especifica que se está entregando las herramientas de trabajo y por tanto se está obligando al trabajador a utilizar sus propios mecanismos de herramientas. Cuestión que es ilícita, es ilegal. Insisto en esto, está expresamente señalado por la ley y no es facultad del empleador ver si lo otorga o no, es una obligación. Por tanto, es denunciable. Formas de control, aquí establece reportar informe semanal, me parece correcto. Ingresar dentro de las 72 horas de las atenciones realizadas en la plataforma Senainfo. Sí, pero consensuemos, estas horas tienen que ser hábiles. Por ejemplo, si hoy día es jueves y mañana es festivo y el viernes me dieron, por ejemplo, un interferiado y el sábado no tengo que trabajar, voy a tener que hacerlo el lunes. Y ahí supero con creces las 72 horas. ¿Bien? Por tanto, son horas hábiles. Eh, Entregar entre los plazos convenidos con su director los informes de tribunales Sename. Me parece correcto también porque es una obligación legal que nace en el artículo 26 o 26 bis de la Ley de Tribunales de Familia respecto a los informes trimestrales. Mantener su computador y correo electrónico disponible en horario laboral. ¿Cacha? Me están pidiendo que tenga que utilizar mi herramienta particular y que lo tenga disponible en horario de trabajo. Eso también es una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque primero me está obligando a utilizar nuevamente mi herramienta particular. Y segundo, mantenerlo abierto va a ser siempre cuando esté ejecutando algún tipo de trabajo. Bien. Cumplir con el número de intervenciones que deban realizar mensualmente, sí, participar en reuniones de trabajo, ya sea por dupla, equipo de trabajo o en la modalidad que establezca la directora, o en la modalidad que establezca la directora. Ojo, la directora no está facultada por ley para poder obligarme a ir el día de mañana a forma presencial. Me tiene que entregar alternativas y me tiene que dar 7 días de anticipación para yo poder elegirlo, no me lo puede imponer. Y si yo falto en razón de eso, no me podrían despedir por no concurrencia al trabajo, por ejemplo. Sería un despido injustificado. ¿Cuándo se cumplirá la modalidad de teletrabajo? Lunes a viernes, el mismo horario. Perfecto, esto me parece correcto, que establezca el horario que el del teletrabajo es el mismo a la jornada laboral. Bien, sin perjuicio de ello, el trabajador no tendrá obligación de utilizar los medios de control horario que existe en la fundación. Claro, evidentemente, pues no voy a ir a mascar el dedo a la pega presencial si estoy con teletrabajo. Ante un agravamiento de la situación del coronavirus en el país, estas disposiciones podrán ser modificadas y readecuadas. Sí, me parece correcto, pero de común acuerdo. Eso es importante. Tiene que ser de común acuerdo. Raya Balasuma tiene las mismas falencias anteriores. Yo creo que aquí, incluso desde el punto de vista semántico de la redacción, es más paupérrimo que lo otro. Utiliza palabras que nos llevan a la confusión, entonces. No cumple los estándares mínimos de la ley de teletrabajo, sobre todo con el tema de la herramienta. Y ni siquiera, cacha, ni siquiera entrega una subvención o un bono compensatorio por el mayor gasto que estoy efectuando. Por tanto, no está bien este anexo. No está bien. ¿Nota? Mira, Cuatro y cinco. esto, no, yo le pongo un 3. Le pongo un 3 porque no cumple los requisitos mínimos. O sea, cumple algunos estándares, pero lleva la confusión partiendo desde la fecha. 18 de marzo de 2020. ¿Qué significa el estado de catástrofe? El decreto 140 del presidente de la República, la firma del anexo. Extraño, ¿no? Y con respecto a lo mismo, Seba, este mismo anexo de contrato, se pidió, eh, entre comillas, que debía ser firmado dentro de los 2 días posteriores a la recepción del mismo. Es decir, esto llegó un día lunes y tenía que ser entregado el día miércoles. Claro. ¿Eso nos podría aclarar qué tan legal o ilegal es? No tiene ninguna validez. Ninguna validez que te obliguen a firmar un anexo de contrato. Porque eso supone como que te pusieran una pistola en la cabeza. ¿Cachai? Lo anexo de contrato es un acto voluntario, consensuado. Nadie me puede obligar a hacer un anexo de contrato. Nadie, absolutamente nadie. Eh, por tanto, si el empleador me dice, mira, aquí tiene el anexo, fírmalo en 2 días más, ¿qué pasa si me niego? Por ley no se me puede aplicar ninguna sanción. No debiese aplicarse ninguna sanción. ¿Me pueden amonestar por una falta al reglamento interno por no cumplir una orden directa al empleador? Tampoco podría, porque estarían obligándome a hacer algo que por ley es voluntario. Y tercero, bueno, en realidad eso es. Y otro tema, yo trato de utilizar el concepto de no debiese tener perjuicios, porque al final del día hoy día sabemos cómo los empleadores están actuando con la arbitrariedad. Si el día de Sí. mañana te despide, te va a querer despedir. Y ahí va a depender de cómo los trabajadores están cohesionados o unidos para efecto de que eso no ocurra. Insisto, es muy difícil despedir a 20 que despedir a uno, para que lo tengan presente. Súper. Han llegado hartas preguntas. Quiero agradecerle igual a las personas que han estado participando en esta transmisión. Nos queda un anexo todavía por revisar. Voy a dejar una pregunta planteada, Seba, que es justamente en relación a lo que planteabas, valga la redundancia, sobre los despidos.
varios compañeros y compañeras han sido despedidos en este periodo, amparados desde la empresa en el artículo 161, que es necesidades de la empresa. Hay algunas preguntas en relación a eso para que las vamos manteniendo ahí en la cabeza. Ya no pienso a esta altura del día. Revisemos este último anexo y vamos con todas las preguntas, las he ido anotando. Eso, démosle con este y continuamos. Este es un poquito más largo. Bien, Son de vámonos 3 con esto. páginas. Démosle nomás. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos que utilizan otra nomenclatura. Me parece correcto el título para que no quepa duda, pero parten de la cláusula 15º. ¿Y por qué parten de la 15º? ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo probablemente llega a la cláusula 14º. Por tanto, le incorporan más cláusulas y la nomenclatura que utilizan me parece correcto. Primero, la individualización. Ojo con la fecha. La fecha que aparece en el encabezado 1 de abril significa que el trabajador lo firmó el 1 de abril. Si me envían firmarlo el 20 de mayo, pedir que cambien la fecha. Si no puedo cambiarlo, negarme. Y si no puedo negarme por miedo a perder la pega, dejar constancia abajo. Y si no, en el último caso, denunciar a la inspección del trabajo si puedo hacerlo. ¿Bien? Modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. Aquí hay un problema porque ahí son dos conceptos distintos. Insisto, el teletrabajo significa si estoy utilizando herramientas tecnológicas en un lugar distinto de la empresa. El trabajo a distancia es un lugar distinto de la empresa, pero no con elementos tecnológicos. Pero es un tema que ya se puede dar por superado. ¿Qué es lo que hace? Modalidad de teletrabajo, una declaración general, basándose en dónde está regulado. Y aquí es correcto, porque le entrega la herramienta al trabajador para que pueda ver la ley. Ley 21.220. Google, ley 21.020, véanlo, analícenlo y cotejen todo lo que hemos hablado hoy día. Distribución de la jornada de trabajo. A contar de la fecha de este anexo, que tiene que ser por tanto la fecha que indique arriba, porque por eso es importante que coincida con la fecha en que estoy realmente firmándolo, y hasta el término del periodo que se indicará más adelante, la jornada de trabajo se distribuirá conforme al horario que le asigna cada jefatura del proyecto en que se encuentra cumpliendo labores y que forma parte del integrante. Aquí yo hago un énfasis. Yo creo que eso está errado. La jefatura no me puede modificar el horario de trabajo, porque no estamos en un sistema de turno. Y si estamos en un sistema de turno, eso requiere aprobación de la inspección del trabajo. Por tanto, el horario de trabajo tiene que ser el mismo horario que yo tenía antes. O, si lo modificamos, yo tener la voluntad de poder decir, sí, puedo modificarlo, pero no imponerlo. ¿Bien? Sin perjuicio de lo anterior, las partes convienen que la distribución anteriormente señalada podrá ser modificada de común acuerdo, en la medida de la necesidad del servicio lo requiera, debiendo acordarse el cambio de distribución en un plazo mínimo de una semana de anticipación. Mira, pareciera ser importante lo que establece acá. ¿Por qué? Porque aquí la persona que hizo este contrato le da realce al acuerdo. ¿Se podrá modificar? Sí. Siempre que estemos de acuerdo, sí. Y siempre y cuando sea una semana de anticipación, sí. Eso cumple una ley que el artículo que habíamos conversado, que me den 7 días de anticipación a esta opción. Por eso me parece correcta esta distribución de jornada del sin perjuicio hacia abajo, creo que se aplica al estándar normativo. Séptimo, lugar donde se realiza la modalidad de teletrabajo será el domicilio ubicado en, me parece correcto porque está la dirección para efectos de prevenir los riesgos y accidentes laborales. 18º, duración, importante. Mira, habla de duración indefinida, que el otro anexo de contrato tenía un plazo cierto, este no, indefinido. Pudiendo literalmente cualquiera de las partes volver a las condiciones pactadas originalmente, previo aviso por escrito de una parte a la otra con 30 días de anticipación. Me parece correcto. Esto es lo que establece la ley. Aquí esta cláusula tiene un 7%. El único que lo cumple. ¿Cachai? Aquí me parece correcto, porque eso es lo que tiene que cumplir. Si es indefinido, 30 días de anticipación a lo mínimo, y aquí el empleador lo está expresando para que el trabajador no tenga algún tipo de duda. Me parece bien. 19º, jornada de trabajo en la modalidad de teletrabajo. El trabajador podrá distribuir libremente su horario de trabajo cuando se encuentre prestando sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador deberá realizar sus labores cumpliendo los objetivos propuestos dentro de los plazos y condiciones. ¿Qué nos está diciendo esto? La ley de teletrabajo permite modificar la jornada que antes existía, que era una jornada de inicio y término. El anexo de teletrabajo te permite poder distribuirlo conforme a los tiempos que el trabajador puede distribuirlo. Y ahí nace el derecho a la desconexión de 12 horas a lo menos. Por tanto, ¿esto puede significar más trabajo? Pareciera ser que sí. Pero está permitido de acuerdo a la ley de teletrabajo. Asimismo, será obligación del trabajador asistir a las reuniones y actividades online que fuera convocado por el empleador en horario y días dispuestos por este. Sí, siempre y cuando se nos den con anticipación. Pues. Si me avisas que tengamos una reunión a las 8 de la noche, no tiene ningún sentido. No me estás dando no está cumpliendo la normativa. Se considerará infracción grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo el no cumplimiento de objetivos y labores ordenadas
por el empleador contenida en la descripción de cargo, plazo y condiciones establecidas por este, mientras el trabajador desarrolla su trabajo en teletrabajo. Asimismo, se establece la obligación de permanecer ubicable en el domicilio o dependencia informada del desempeño de sus funciones mediante teletrabajo, mediante la jornada laboral respectiva y excepcionalmente entre las 9 y las 19 horas, y solo voluntariamente y previo acuerdo al empleador se puede acordar alguna modificación de permanecer ubicable. Varios temas. Primero, que el empleador considere una infracción grave o una obligación, lo puede hacer siempre. El empleador se puede espantar si te equivocaste en una letra en un informe y puede ser gravísimo para ello. Pero la calificación, por ejemplo, si yo te quiero despedir a ti por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, yo creo que no tiene la magnitud. Porque cuando la ley habla de la gravedad, tiene que ser algo tan grave que suponga que no podemos seguir vinculados, no podemos trabajar juntos y que me estás poniendo en riesgo. Por tanto, aquí es algo que siempre utiliza el empleador, pero la gravedad lo determina un tribunal. Y permanecer ubicable. Esto es cuestionable, es un poco ambiguo. Si yo voy a estar en teletrabajo en un domicilio, es para efecto de la protección de la seguridad del empleo propiamente tal, o sea, de las normas de protección a la seguridad, o vida o salud. Que yo esté ubicable ya es letra muerta en realidad, Pablo. ¿Por qué? Porque, ojo, el empleador no puede ir a tu casa a verte. No puede ver si está ahí a las 8 o a las 7 de la tarde ahí metido, no puede hacerlo. Y si va, o derechamente, si está en el baño, no necesariamente hay que responderle, por ejemplo. No, claro, y si por último, eventualmente, justo a la 1 de la tarde, pudiste ir al supermercado a comprar insumos y el compañero sapo o el empleador te sacó una foto, también es ilegal. No tiene ningún mérito plausible para despedirte por incumplimiento de esta normativa. Bien, me parece correcto lo que aquí se establece en cuanto a los canales de comunicación, porque establecemos certeza. ¿Cómo voy a contactar al trabajador? Yo no lo puedo contactar en medios distintos a lo que se establece, así que está bien. Bajemos un poquito acá. Lo demás está bien porque se pueden utilizar otros mecanismos. Periodo de desconexión. Aquí el empleador toma la medida, 12 horas o más en realidad, desde las 19:01 hasta las 8:59 del día siguiente. El trabajador no tiene que recibir ningún tipo de requerimiento ni está obligado a tener que evacuar algo. Si se atrasó, lo hará el día siguiente, porque el derecho de desconexión es vital para la salud mental de todos y todas, para que lo tengan presente. ¿Bien? Sí, cumple el estándar normativo el tema de la desconexión. Equipamiento. Las partes convienen en que el trabajador cuenta con el equipamiento necesario. Aquí, pucha, se cayó el anexo, iba tan bien. No, el empleador tiene que suministrar las herramientas técnicas de trabajo. Es obligatorio. Es un derecho que yo considero hasta irrenunciable. Bueno, Es la inspección... es un golcito que pasa al empleador en este caso. Claro, te muestra todo lo bacán, pero no. Mal ahí. Medidas de seguridad, lo mismo. Aquí básicamente señalan que de alguna u otra forma el trabajador está informado de las medidas de seguridad, etc. Pero ojo acá, el trabajador autoriza al empleador y a la Asociación Chilena de Seguridad en su caso a realizar visitas a domicilio establecido para efectuar labores de teletrabajo en día, hora y frecuencia y duración de la visita a acordar, con el propósito de comprobar si el lugar es seguro o libre de riesgo. Oh, aquí el empleador pasó un golazo. La persona que firmó este anexo de contrato, aquí le pasaron un golazo, disculpa la palabra coloquial. ¿Por qué? Porque primero la ley habla de que el empleador no puede meterse al domicilio o al lugar del teletrabajo a menos que el trabajador lo autorice. ¿Y qué está haciendo aquí el trabajador? Está autorizándolo con anterioridad a esto. Por tanto, va a ser complejo. Lo que sí puede hacer es que la mutualidad vaya a visitar para ver si cumple los requisitos del riesgo del trabajo o no. Por tanto, aquí hay que tener mucho ojo. Aquellos que firmaron este anexo de contrato o que tienen una cláusula similar a esto, tienen que tener en consideración si es que el empleador quiere ir a hacer la visita domiciliaria. Porque ahí ustedes igualmente se pueden negar. Es revocable desde mi perspectiva esta autorización. Nadie puede obligarme a yo abrir las puertas de mi casa a mi jefe. No corresponde. No corresponde. Aun cuando lo haya hecho de forma previa. Porque igual constituye una vulneración a la vida privada. Bien, bajemos. Protección de datos personales, lo mismo que hablamos anteriormente. Se tienen que mantener las políticas de privacidad respecto de los niños, niñas y adolescentes que intervengo, así como las herramientas que se van ventilando en las reuniones de equipo. No me pueden grabar, no me pueden mantener constantemente vigilado en la cámara, etc. Y bueno, en términos similares, este anexo de contrato cumple, a diferencia de los otros, un estándar normativo mayor. Pero están estos pequeños, si lo queremos llamar de alguna forma, golazos. No te están entregando las herramientas de trabajo y te están pidiendo la autorización anticipada para que te vayan a visitar a la casa. Y eso no corresponde. Como nota, es un poco difícil porque podría haber tenido un 6, pero ya el hecho de tener que autorizar al empleador a visitar el domicilio
No, eso me corresponde creo que además es vulneratoria de una garantía constitucional, así que no corresponde. Te pasaste, Seba. Bueno, estábamos hemos revisado 4 anexos de contrato de 4 empresas sociales, organismos colaboradores acreditados distintos. Bueno, los compañeros y las compañeras han estado realizando sus preguntas. Quiero plantearte 2 preguntas, Seba, en función de lo que han ido diciendo. Una que me parece bastante preocupante, que es que algunas compañeras han señalado de que se han reducido jornadas de trabajo. Se han modificado también, por lo que alcancé a leer, igual ha habido hartos comentarios, contratos de indefinido a plazo, por ejemplo. Eso por una parte, y también habían varias dudas en relación a los despidos bajo el artículo 161, la legalidad de ese tipo de despido, qué necesidad de la empresa y qué debiera pagar, o si el empleador debiera pagar una indemnización menor o mayor o igual si es que te despide amparado en el artículo 161. Bien. Vamos a lo primero, o sea, como ser conclusivo respecto a los anexos, ningún anexo cumple con el elemento fundamental, que es la entrega de herramientas tecnológicas. Ahí están al debe todos los anexos, y me atrevo a decir que la mayoría de los anexos de teletrabajo a nivel país están en esa misma condición. Es una práctica generalizada y que la inspección del trabajo no sé cómo lo ha resuelto a nivel de fiscalizaciones. A lo otro, no, es imposible. Bueno, o sea, desde el punto de vista práctico puede ocurrir que el empleador te diga, bueno, tú eres indefinido, pero producto de la pandemia y la emergencia y te adorna la casa de la espada, te diga, mira, firma el anexo y tu contrato y modalidad de indefinido va a ser a plazo fijo. Eso lo puede hacer, sí, pero eso no va a tener ningún efecto legal, ninguno, 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 ninguno. Es decir, si yo hoy día soy un trabajador o trabajadora de plazo indefinido y me piden que me cambie a plazo fijo, un tribunal de la República lo va a negar inmediatamente. La inspección del trabajo va a multar al empleador. ¿Por qué? Porque está vulnerando un derecho renunciable, que es la estabilidad en el empleo. Y la ley ha sido categórica en eso respecto al artículo 159, número 4, si no me equivoco, el Código del Trabajo. Si paso indefinido, no puedo mejorar esa posición. Por tanto, soy indefinido sí o sí, aun cuando firme el anexo. ¿Por qué? Porque no puedo renunciar a ese derecho. Así que no, es ilegal esa práctica por parte del empleador. A lo segundo, O sea, perdón que te respecto... interrumpa, Seba, Sí, pero en lo concreto, si yo, Pablo Valdebenito, llega mi empleador y me dice, pucha, ¿sabéis que estamos en crisis? La necesidad de la empresa, que supuestamente hay menos recursos, cosa que es totalmente mentira porque todas las empresas le está llegando la misma cantidad de subvención. Me dice, yo a partir de hoy día no voy a poder seguirte contratando jornada completa, así que te voy a contratar media jornada. En lo concreto ahí lo que debería hacer es despedirme, finiquitarme, hacer un nuevo contrato. ¿Qué debería hacer ahí? hay dos cosas. Primero, el empleador puede hacerlo, me refiero a proponerlo. El empleador no está, insisto en esto, no está habilitado para poder alterar mi jornada de trabajo o reducirla. ¿Por qué? Porque si reduce mi jornada de trabajo, eventualmente se va a reducir mi remuneración. Y la obligación esencial que tiene el empleador es pagar la remuneración y no puede alterarla. Por tanto, el empleador no puede imponerme la rebaja de mi jornada laboral. Lo que sí puede hacer es proponer un cambio, y eso muchas empresas lo están haciendo. Para no tener que despedirte y mantenerte una estabilidad en las lucas por un cierto tiempo, te ofrezco a ti bajarte las horas de 44, por ejemplo, a 33. Sí, podría hacerlo, pero yo como trabajador tengo que manifestar la voluntad. Si no, ahí tendrían que despedirme, o sea, podrían despedirme. Y va a depender del fundamento del despido para saber si fue justificado o no ese despido. Pero jamás, jamás pueden bajarme mi jornada de trabajo de forma unilateral o si lo hacen, podrían hacerlo, pero que no me afecte la remuneración. Bien. Súper. Respecto al despido por necesidades de la empresa, que fue con la otra pregunta, eh, consensuamos algo también. La necesidad de la empresa ha sido como la ventana que ha tenido el empleador de poder despedir. Pero la ley privilegia, de acuerdo al espíritu del Código del Trabajo, la estabilidad del empleo. Lamentablemente los organismos colaboradores utilizan esta práctica que yo considero que la gran mayoría de los despidos por estas causales son injustificadas. Como tú bien dices, Pablo, los fondos vienen por subvención. Cuando un organismo colaborador acreditado participa a través de una base de licitación y celebra un convenio, ese convenio establece los fondos que se van a entregar al organismo colaborador acreditado e incluso con las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, la proyección en cuanto a sus remuneraciones ya viene dado por todo el tiempo que dura el programa. Entonces me nace una duda. ¿Cuál es la necesidad de la empresa si mi remuneración ya viene fijada por convenio? Eso es lo primero. Y lo segundo, esta apreciación es particular, pero la necesidad de la empresa para que sea justo ese despido requiere que obedezcan a situaciones externas de la empresa.
Por ejemplo, un despido por necesidad de la empresa basado en una reestructuración interna es injustificado. ¿Por qué? Porque yo como empleador basta que diga, oye, ¿sabes que estoy ordenando la empresa así que te voy a echar? No. Tiene que deberse a un factor externo, por ejemplo. ¿Sabes qué? Se nos quemó, estamos teniendo más gastos, Sename nos está exigiendo más trabajo, lo que supone tener que reducirlo porque que dependa de un elemento externo y que sea necesario para el correcto actuar de la empresa. Si es reestructuración interna, readecuación de los puestos de trabajo, no, es injustificado. Por tanto, hay derecho a demandar si es que tengo sobre un año adicional, porque eso es lo otro. La sanción de un despido injustificado respecto a necesidades de la empresa tiene como sanción el pago del 30% de los años de servicio. ¿Qué pasa si a mí me despiden al mes 11 de trabajo? La ley lamentablemente no tiene ninguna solución, ninguna satisfacción para el trabajador. Te despiden, el despido va a ser injustificado, pero no vas a tener ninguna retribución económica sobre ese tema, ni mucho menos van a obligar a reingresar al trabajo. Lo tercero, ¿qué me tienen que pagar? Si a mí me despiden, no siempre voy a tener derecho a los años de servicio en la indemnización sustitutiva de aviso previo. Lo que sí me van a tener que pagar siempre en un despido son los días trabajados que no me han pagado, mi feriado que no me he tomado, que son las vacaciones, y el feriado proporcional, que es el tiempo que se calcula conforme a la nomenclatura que existe. ¿Cuándo me van a pagar por necesidades de la empresa normalmente? Cuando me apliquen la causal, necesidades de la empresa, se me van a aplicar los años de servicio. ¿Y cómo se calcula los años de servicio? Se va a calcular conforme a mi última remuneración del último mes completamente trabajado. Por tanto, si a mí me despiden, el finiquito propiamente tal puede que venga incorporado a este elemento. Bien, no a todos se les va a pagar los años de servicio, se les va a pagar y se les debe pagar solo cuando el despido es por necesidades de la empresa. Bien, ¿cuánto del monto? El monto de la remuneración. Sin embargo, ojo ahí también, cuando se le pagan los años de servicio, que generalmente se incorporan en el finiquito, se le hace un descuento al trabajador, que es el aporte de la AFC. La ley instruye que de los años de servicio se le va a tomar un porcentaje y eso se le va a enterar a su fondo de seguro de cesantía. Por tanto, si después se hace un juicio y se logra en el juicio, el trabajador va a recibir el 30% de su año de servicio y le van a tener que devolver la nota que le descontaron. No sé, pues pensemos en un trabajador que le están descontando 1,5 millones de seguro de cesantía y tiene un finiquito por año de servicio, no sé, 8 millones de pesos. El día de mañana va a poder recibir la indemnización de 2,4 millones, que es el 30% de los años de servicio, y el descuento del millón y fracción que le descontaron. ¿Bien? Súper. Para ir cerrando, Seba, las últimas preguntas que he alcanzado a pesquisar, tal vez hacer como un recuento de los elementos que tú bien has ido señalando, que hemos ido revisando con los anexos de contrato, que debieran contener para que los compañeros y las compañeras, trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename y en general del mundo del trabajo, que hoy día está con esta modalidad de teletrabajo, intentando trabajar desde la casa, son la fecha, ponerle ojo a la fecha, ahí tú me vas corrigiendo si se me olvida alguna cosa. El empleador tiene que proveer de los medios tecnológicos, computadores, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la última compañera hacía la pregunta, el empleador no puede grabar el trabajo que nosotros estamos haciendo, es ilegal, por lo que señalaba ahí, grabar una reunión, por ejemplo, que Sí, atenta con... Sí, sí, dale. claro, es ilegal en el sentido de que yo me oponga. O sea, perdón, para que exista una grabación tiene que existir mi consentimiento. Es decir, manifestar mi voluntad aceptando aquello, ya sea de forma expresa, de forma tácita, como asintiendo, ya grábame, ¿cachai? Pero no puede grabar, no puede grabar. Porque al final del día, el teletrabajo es muy parecido a que nosotros estuviésemos presencialmente en la pega. Y yo no voy a tener a mi jefe grabando una reunión. No puede hacerlo. Es ilegal, afecta una garantía constitucional, que es el artículo 19, número 4, inviolabilidad de la comunicación privada y la privacidad del trabajador. No Súper. puede obligar, no puede hacerlo. Otra pregunta que nos hacían en relación a este tema de la reducción pactada de la jornada laboral, ¿con cuánto tiempo de anticipación se tiene que informar o pactar más bien esta modificación en la jornada? La modificación en la jornada, distingamos, si vamos a modificar la jornada para reducirme las horas de trabajo, me puedo oponer, porque significaría que reduciría mi remuneración y eso afectaría una obligación esencial del contrato de trabajo. En cambio, si quieren modificar mi jornada de trabajo, que eso es lo que establece la ley, de forma de teletrabajo y forma presencial, el empleador me tiene que entregar alternativas, yo dentro de esa alternativa elijo la que más me conviene, pero tienen que darme un plazo de 7 días a lo menos hasta que se concrete esa alternativa.
Por ejemplo, si tú me pides hoy día, Pablo, que yo vaya a hacer una visita domiciliaria, tú me tienes que entregar, por ejemplo, qué días puedo hacerlo. Mira, puede ser el día 30 o el 1 o el 5. Yo voy a decir el 30. Y si aviso el 30, tengo que estar avisando que elegí esa opción a lo menos el día 23, que son 7 días antes de que se ejecute o se concretice esa alternatividad. A eso se refiere la ley. Súper. ¿Qué otra cosa acá? Había una compañera que decía de que, bueno, evidentemente estaba preguntando por el libro de la firma de asistencia, pero obviamente por estas condiciones de trabajo se tiene que especificar en el anexo de contrato cuál va a ser la forma de, como de control en relación a la jornada de trabajo. Una compañera también o compañero señalaba de que el empleador ha dicho que no es necesario firmar el anexo de contrato, que no es necesario escriturar anexos de contrato. Ahí yo creo que igual es importante reforzar de que es importante escriturar el anexo de contrato porque finalmente también el respaldo legal de una nueva condición o una nueva situación de trabajo y todos los derechos contenidos ante esa situación. Eh, Otra persona también preguntaba si el director tenía la facultad de hacernos volver al trabajo presencial. Ya señalaba Iseba que efectivamente no tiene la facultad unilateral. Eh, sí, que nos avisa con los 7 o los 30 días de anticipación que señala la ley en relación a trabajo a distancia y teletrabajo. Claro, 30 Y días. creo que eso, como para ir cerrando, estamos pasaditos la hora y cuarto. Hemos tenido súper buena sintonía. Eh, y agradecerle igual a los compañeros y a las compañeras que nos están mirando porque entendemos que estamos todos súper chatos, puedo hablar en lo personal y en lo colectivo, de estar todo el día frente al computador, frente a un teléfono celular. Extrañamos la intervención directa, extrañamos el trabajo con niños, niñas y jóvenes, con sus familias, pero evidentemente queremos volver cuando hayan condiciones de seguridad garantizadas. Pues. Así que, Seba, unas palabras al cierre, luego eso Sí, y vamos cerrando. Dale nomás. breve, me voy a tomar unos minutitos adicionales. Hay Dale. una cosa que no hemos hablado hoy día, porque eh, hemos hablado de que el empleador no debe hacer esto, el empleador no puede hacer esto, pero no hemos tocado también un tema importante. Bueno, ¿qué hago si me lo están obligando? Yo aquí sugiero, Pablo, el tema de las denuncias y la inspección del trabajo. Aquí vamos a tener que tener paciencia, porque la inspección del trabajo, y a todos y a todas le he dicho lo mismo, los funcionarios que prestan servicio ahí también son trabajadores. Y frente a ese concepto de trabajador también tienen que tomar sus recuerdos, por tanto los planes de intervención que ellos van a ser más holgados, va a ser con más tiempo. Yo sugiero hacer las denuncias. Si no me están entregando las herramientas tecnológicas, si me están vulnerando el aviso previo de 30 días para volver al trabajo presencial, si me están obligando a ir de un día para otro y lamentablemente voy a tener que asistir, y me están grabando mis intervenciones, yo debo hacer un documento a título de denuncia, ya sea a través de la organización sindical que se encuentren afiliados o de forma individual, estableciendo reserva para que no quepa de duda en la página de la Dirección del Trabajo y denuncia, con todos los datos que tengan a su disponibilidad. ¿Por qué es importante la denuncia? Por dos cosas. Primero, para empezar a activar las fiscalizaciones. Y si se fiscaliza, van a hacer una duda para el trabajador. Oye, yo voy a denunciar, van a cachar que estoy denunciando yo y me van a despedir. Ojo, si producto de esa denuncia se hace una labor fiscalizadora, cualquiera sea el resultado, y en virtud de esa labor fiscalizadora el trabajador o trabajadora sufre algún tipo de represalia, por ejemplo, un despido o menoscabo o un acto de discriminación, eso afecta una garantía que se denomina indemnidad. Pongámonos en el caso Pablo, que no sé, el anexo de contrato que venía con fecha modificable, me negué a firmarlo. Y yo voy a la inspección del trabajo y denuncio. Y después de esa denuncia, fiscalizan y muestran al empleador por no entregarle herramientas tecnológicas y no cumplir la ley de teletrabajo. No probablemente, puede ocurrir, porque no es tan probable, que el empleador me despida. Y me despida por necesidades de la empresa. Y además diga reestructuración interna, donde queda claro que fue una represión. ¿Cuáles son las facultades que me establece la ley? Primero, puedo demandar. Segundo, en esa demanda, ¿qué puedo obtener? Que me paguen los años de servicios, que me paguen un recargo legal de su año de servicio del 30%, que me paguen la indemnización sustitutiva de aviso previo, si es que no me avisaron con 30 días de anticipación al término del contrato, que me paguen lo que se me debe en cuanto a feriado proporcional, días no pagados y además una indemnización adicional. A indemnización que va desde las 6 hasta las 11 remuneraciones. Pero otra cosa, Pablo, que es súper importante. Los organismos colaboradores acreditados es muy probable que no los despidan por este hecho, porque si ellos se ven enfrentados a una tutela laboral por haber hecho un acto de represión producto de la fiscalización y son condenados por esto,
pueden perder el convenio de licitación y por tanto la empresa ya no podría ser organismo colaborador acreditado. Eso se encuentra en la ley 20.032, que establece que aquellos organismos que sean condenados por tutela laboral pierden automáticamente la contratación con el Estado, porque están vulnerando una garantía constitucional. Por tanto, motívense, denuncien, no dejen pasar tanto, porque al final del día, hoy día vemos, las leyes no están protegiendo al trabajador. Miremos la ley de protección al empleo, el retail se fue completamente, suspendió los contratos y después están repartiendo las utilidades, ustedes mismos. Entonces, busquen las denuncias, es su derecho, el Estado ha entregado a esta institución las facultades fiscalizadas y lo pueden hacer. Bien, para que lo tengan presente. Y bueno, frente a cualquier duda o consulta respecto de esta materia o cualquier otra, que se sientan libres para poder consultarlo a través de ustedes y nosotros lo vamos a ir resolviendo a través del equipo de la consultora. Súper, Seba, yo tomo un poquito el guante también, porque junto con denunciar es importante la organización, y hay un mensaje, compañeros, compañeras, no podemos ir detrás de la contingencia, sino que anteponernos a la contingencia, anteponernos a los hechos. Se viene un escenario que es bien complejo, se viene un escenario probablemente de hambre, de hartas desvinculaciones. Se comprende probablemente el diagnóstico que hemos realizado ya en este año y medio de funcionamiento como sindicato, es que el temor, el peor el impedimento más grande en el fondo para poder organizarse, el temor a perder el trabajo. Entendemos muchas veces que, y también somos responsables en la entrega de la información, y también agradecer esa responsabilidad que tú tenés, Seba, de no ir a quemarse a lo onzo en el fondo contra el empleador, porque entendemos que al final del día es la fuente de trabajo, más allá de las irregularidades que hay. Pero entendemos también de que estamos en un contexto súper desregulado, estamos en un contexto en donde hay 450 empresas sociales que nos contratan, que tienen criterios bien dispares, que algunos consideran elementos de la ley, otros no tanto, pero que finalmente la única forma de revertir esto es con organización. Y organización, justamente como tú decías hace un rato, que nos permita fortalecernos, que nos permita disputar, exigir y conquistar nuestros derechos, para poder tener en el fondo mayor estabilidad, mejores condiciones de trabajo, pero que esas mejores condiciones de trabajo se traduzcan efectivamente en una mejora también en la atención a la niñez. Cuando teníamos discusiones con algunos empleadores hace poco, en el fondo le decíamos eso: ¿por qué quieren apurarnos a volver al trabajo cuando ya estamos con nuestra salud mental deteriorada? Nos quieren hacer retornar inmediatamente, cuando eso finalmente vamos a seguir haciendo teletrabajo desde la oficina, no vamos a hacer atención directa presencialmente, y la atención, la disposición a la atención directa, no, en el fondo no va a ser de la mejor manera. Entonces ahí alentar a los compañeros, a las compañeras, a los trabajadores, a las trabajadoras que se organicen en sus equipos de trabajo, que tengan espacios de discusión, que tengan espacios de reflexión, que se sumen al sindicato, que levanten sindicatos. Es importante, estamos en un contexto de Chile de una crisis social profunda, una crisis no solamente sanitaria, sino una crisis social profunda, y como bien decía anteriormente, se viene un escenario de hambre donde nuestro rol como trabajador y trabajadoras del área social va a ser fundamental en la articulación de ollas comunes, de comedores populares, la articulación con organizaciones en los diferentes territorios que nos permitan distribuir, entregar y de manera solidaria llegar obviamente a las personas que van a estar sufriendo hambre, cuando tenemos obviamente autoridades políticas que no han dado el ancho en 30 años, en 40 años, y que con su improvisación hoy día nos están matando, no solamente con la represión, sino que por la omisión que han tenido en este contexto sanitario. Así que ese es el mensaje. Agradecer nuevamente, Seba, siempre es bienvenido la entrega de información de manera didáctica, de manera, como tú bien decías, es un par de en vivo. Los conceptos legales son bien ajenos muchas veces, yo creo que tienen su qué muchas veces también, pero lo aterrizáis de súper buena manera, lo hacéis comprensible, y eso se agradece siempre, y se agradece que un día previo a un feriado, cerca de las 11 de la noche, hayan cerca de 60 personas de manera constante viendo este espacio, porque también habla de que hay necesidad de autoformación, necesidad de educación, y necesidad también de que juntos somos más fuertes, juntos nos contenemos, y juntos evidentemente somos mejores que nuestros empleadores, que tienen intereses particulares y no necesariamente con la niñez y la juventud más vulnerada. Así que eso, compañero, no sé si quiere despedirse. Sí, lo último, antes que se me había olvidado, y ni siquiera lo hemos tocado hoy día, hay una situación particular que quiero que todos tengan presente. ¿Cuál es? La inspección del trabajo, desconozco por qué, no está tomando mucho las denuncias. Les dicen, oye, ¿sabes qué? Deja una constancia.
Ojo, las constancias no tienen ningún efecto normativo. Una constancia es una declaración unilateral mía y no va a activar un protocolo de fiscalización. Si yo quiero denunciar, yo sugiero siempre háganlo por la página de dirección del trabajo, no dejen constancia, hagan denuncias. Son situaciones distintas. Las denuncias hacen que el aparataje se mueva. La constancia es un documento que les va a servir al Ministerio del Trabajo para poder sacar sus estadísticas bacanas que siempre intentan hacer, pero que al final del día no vienen a solucionar. A nosotros no nos sirve saber cuántos despidos hay si eso no se traduce en una política que venga a proteger el empleo de forma real. Lo mismo hoy en día, si la inspección del trabajo está incentivando que hagan constancia y no denuncia, no utilicemos la ley, vámonos y dejemos la denuncia. ¿Dónde? En Internet, por ejemplo. Clave única la hacemos. Ya pues Pablo, terminamos. Muchas gracias por la invitación. Siéntanse libres de seguir haciendo las consultas. Los llamo a todos y a todas que formen parte del sindicato para poder tener más fuerza. No olvidemos que se han logrado hartas cosas. Bueno, no solamente lo de la ANI, sino todo para atrás y las intervenciones que se han ejecutado. Y bueno, lo que necesiten, aquí como consultora vamos a estar disponibles. ¿Bien? Súper, muchas gracias Seba, muchas gracias a todas las personas que han estado acompañando, a quienes han estado también acompañando este proceso desde el principio, a quienes se han ido sumando. Empezamos una treintena, ya vamos en un par de cientos de socios y socias desde Antofagasta, no, perdón, desde Iquique hasta Magallanes. Así que orgulloso también de representar a esta organización y saludar a las compañeras y compañeros que están detrás. No atrás, están al lado de uno acompañando este proceso de organización. Así que eso, sin más, siéntanse libres, noche de miércoles, mañana es feriado, descansen compañero y compañera, no se puede salir, pero tratemos de desconectarnos también de estos medios porque personalmente tengo el ojo ya medio cansado de tanto computador, de tanto informe, de tanto registro, de tanto Senainfo. Así que eso, me callo. Muchas gracias, Sea, nuevamente. Gracias a tu asesoría sindical. Gracias a los compañeros y a las compañeras que nos han estado viendo a lo largo del país. Y nos vemos el próximo jueves, otro en vivo. No recuerdo en este minuto el tema, pero lo vamos a estar informando seguramente con anticipación. Aguante, Bien. compa. Vamos Buenas arriba noches. y nos vemos. Cuídense.